Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana 30 minutos. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo 21. En este día miércoles agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Arrancamos el primer día ya del último mes que le corresponde el año 2021, por supuesto con muchas expectativas en todos los sentidos. Es importante que se haga una introspectiva de cómo y qué es lo que se ha hecho a lo largo del cierre de este año. Esta mañana queremos hacer un análisis económico en la primera parte con nuestros invitados, de quienes vamos a conocer sus puntos de vista con relación a estas metas de crecimiento económico que se proyectan, que por cierto son las mejores desde 1992 que ha tenido el país. Se habla de un crecimiento del 10.3% en la estimación de crecimiento de la economía nacional para el cierre de este ciclo económico. Así es que esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a un destacado doctor en Derecho Económico, especialista en fondos de inversión. Quiero agradecerte, Ricardo Chavarría, que siempre estés atento a aceptar nuestras invitaciones para hablar de esos temas que sin duda alguna son muy importantes para el país. Bienvenido. Buenos días, Neto, gracias por la invitación y espero que te mejores de tu salud. Luego hay que reconocer también de que hay temas de transparencia que el Fondo Monetario ve con buenos ojos, pero le da una serie de indicaciones para que se mejore. El tema de la demanda externa, como el año pasado por lo del COVID se nos cayó totalmente, pero ha tenido, gracias a la fuerte exportación de maquila y de otros insumos, un nivel de repunte muy bueno. La demanda local también se cayó, ahí nos ayudó mucho el apalancamiento que dio el Fondo Monetario, casi 389 millones de dólares, que sirvió también para paliar y subir rápidamente la demanda interna, de manera que el tema de que el país, por la demanda externa, el país por el buen tratamiento del COVID y el país por estos auxilios económicos, permitieron que este año no fuera espantoso. Veníamos de muchos años de crecimiento económico sostenido, se nos cayó, pero lo hemos recuperado. Ya está con nosotros hasta Washington don Alfredo Milián. ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle, don Alfredo. Gracias, muchas gracias. Qué placer para mí estar con ustedes, con mi amigo Ricardo, el doctor Chavarría, y contigo y con esa audiencia extraordinaria del Canal 21. Sí, aquí estoy en Washington aguantando un poquito de frío, pero con mucho interés en seguir los temas nacionales. Así es que mis grandes felicitaciones para ustedes. Yo creo que es extremadamente positivo y creo que el toque final realmente nos lo está dando el informe de la misión que recientemente, el 22 de noviembre, llegó del Fondo Monetario para hacer un estimado en cumplimiento del artículo 4 por el seguimiento precisamente de un préstamo de rápido desembolso que se otorgó de 390 millones para la contención del COVID en el 2020. Creo que los términos de la misión, la evaluación de la misión sobre la economía salvadoreña y las políticas salvadoreñas son de dos tipos. Hay muchas opiniones de tipo favorable y hay, por supuesto, algunas advertencias que hay que tomar en cuenta. Los datos económicos ya están dados, tanto el Fondo Monetario lo reconoce el Banco Mundial, de que el crecimiento de la región en general centroamericana iba, después de la caída del COVID, iba a tener un crecimiento en términos generales de un 6-7%. Hay otros más, otros menos. Y lo del Salvador, ya el FUSADES, ANEP y los diferentes organismos económicos multilaterales lo reconocen que sí se va a poder llegar a 10, incluso un poquito más. El próximo año ya volvemos al 2.2, 2.5, 3% de ¿Por qué razón?
porque obviamente ha sido nuestra tendencia de todos estos años, de esta década, ha sido un desde 2%. Desde 1992 que se firmó la paz, recuerdo que fue cuando alcanzamos un crecimiento del 6%. Sí, y luego nos quedamos con el 2%. Obviamente teníamos ayuda de países cooperantes que hablaban precisamente de pasar de las armas a la reconstrucción del país. Yo recuerdo que ese fue otro de los grandes. Es que todo eso vino a dinamizar la economía. El tema de las privatizaciones, pero hay que reconocer los dos elementos que también reconoce el fondo, que es la resiliencia de los hermanos en el exterior en cuanto al incremento incluso de las remesas, y luego también al enorme empuje del sector exportador de nosotros, que ha permitido que nuestra demanda externa es sólida. Sí, yo coincido con mi amigo Ricardo Chavarría, pero es una cosa muy importante sobre crecimiento. No solamente el fondo ha mejorado el crecimiento esperado para el 2021, porque antes el fondo había dicho que iba a crecer un 9%. Debo decir que CEPAL, también particularmente la Comisión Económica para América Latina, también calificó tanto a Panamá como a El Salvador con un crecimiento alto para el 2021. También el Banco de América, el banco más grande de los Estados Unidos, coincide con el que la economía salvadoreña puede crecer el 12%. Y también Merrill Lynch, que es otra empresa de broker mucho más importante en Estados Unidos, también llega a la misma conclusión. El Banco Central, el ministro también de Hacienda, mencionó también ese tipo de crecimiento, de manera que no es nada sorprendente de que en este momento la misión del banco está tomando el fuerte crecimiento de la economía, una serie de factores positivos que van a lograr precisamente, sin duda, esa condición. Yo quisiera básicamente, si me permites, hacer simplemente una medición, no una medición, sino que un repaso muy corto sobre los factores positivos que destaca la misión. Número uno, que la economía salvadoreña se ha recuperado rápidamente, que la política de salud ha salvado vidas logrando implementar medidas de detección temprana y exitosamente vacunar el 62%, reduciendo el contagio y los fallecimientos. Espera un crecimiento, por supuesto, del 10%. Reconoce que El Salvador cuenta con un marco adecuado contra el lavado de activos. Reconoce logros significativos contra la corrupción. Calcula que el crecimiento sostenido ha mejorado las reservas internacionales brutas en $800 millones, alcanzando 3.500 para octubre, sujeto a crecimiento. Que la banca salvadoreña es líquida, solvente y resiliente. Destaca los esfuerzos realizados para reducir la delincuencia y que la posición favorable cíclica de la economía permite bajar el déficit presupuestario de 4.5% planteado a un 4% para los próximos 3 años. También menciona en las advertencias que la vulnerabilidad de la economía va en aumento. Dice que las importaciones pueden provocar que las reservas internacionales no alcancen a cubrir los 3 meses de importaciones. Y estiman también que las necesidades brutas de financiamiento están afectando los spreads a 1.200 puntos de riesgo país y que los costos van aumentando en un 14% de los bonos a 10 años plazo. Y finalmente reconoce que es necesario implementar una serie de aumentos de impuestos sobre bienes y servicios. Y más que todo, la parte final dice que el Bitcoin como moneda en curso legal implica grandes riesgos para la protección del consumidor y la integridad del sistema financiero y que por tal razón el Bitcoin no debería ser adoptado como moneda en curso legal, y también concluye diciendo que se debe eliminar el fideicomiso de Bandesal.
esa serie de puntos de esta misión, que no es el informe final, que lo dan ya los directores, de esos 14 puntos que se señalan en el informe, en la parte introductoria menciona el tema Bitcoin, pero como el informe fue dado el 22 de noviembre y el anuncio de Bitcoin City y la emisión hace 2 semanas. Fue antes, entonces solo insinúan y dicen el riesgo que se tiene con el Bitcoin, y si querés profundizamos en eso, pero a lo que voy es... Son mil millones de dólares traducidos en Bitcoin. Pero empecé iniciando, cuando comencé la conversación, la exposición, sí, dije que había que ponerle atención a la cadena del presidente. Entonces, es la primera vez que yo veo que él mismo admite, hay cosas interesantes, dice él, pero el Fondo Monetario, que no es tan amigo, lo dijo varias veces, que no es que somos santos de su devoción, nos hace ver ciertas observaciones. O sea que qué bueno, porque eso ya es un avance en el sentido de que... De flexibilizar posiciones. Al final lo que necesitas es concretizar el respaldo y el apoyo para el año fiscal que viene. Correcto. Hay un reconocimiento indirecto, e incluso, fíjate que se han ido cambiando posiciones. Acuérdate que al mes de marzo, abril, mayo ya se decía que se tenía bastantes acuerdos con el Fondo Monetario, y todo nos ha estado diciendo, más lo que dice Alfredo, que hasta el próximo año van a haber acuerdos. Eso atrasa otra serie de temas que la gente no se prometieron y no se han podido dar. Por ejemplo, se prometió para el 15 de septiembre que en 30 días iba a tenerse una propuesta de pensiones. Eso de las pensiones, porque todo incide en la parte fiscal, olvidémonos que va a estar este año y primero Dios no se vaya todo el próximo año, porque sí va a haber crecimiento, sí tenemos que apostarle a eso. ¿Por qué? Porque es la forma en la que no podemos venir en lo que a Honduras, por ejemplo, el Triángulo Norte. Honduras tiene un cambio de gobierno, algo positivo va a hacer la señora de Zelaya, algo sabe de lo malo que hizo su esposo, y ahí van los hondureños. Guatemala, con todos los problemas, Guatemala está teniendo crecimiento y está teniendo desarrollo. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Tú mencionaste el tema del Bitcoin y efectivamente también el Fondo Monetario llama a completar regulaciones. Está inquieto el Fondo Monetario con ese tema. Sí, pero te voy a... ¿no? Pero fíjate es más, el anuncio de los 1.000 millones como que no le gusta mucho. No, evidentemente, porque la volatilidad ya todos la vimos. Estaba en 67 o 54, la gente está experimentando eso. Pero fíjate que sí ha traído inversión. Y aquí voy a mencionar un caso personal. A mí se me ha acercado gente de la diáspora que está relacionada con negocios de energía y me dijo, yo quiero constituir una gestora de fondos, pero el capital social mínimo no se lo quiero pagar, no lo quiero transformar a dólares, ya lo tengo en Bitcoin y espero que nos vaya muy bien. Bueno, permítame, porque hay un capital social mínimo que hay que pagar. Fui a la superintendencia, fui a hablar con los de fondos de inversión, porque como reflejo en la escritura pública de constitución el capital social mínimo en Bitcoin, ¿cómo lo van a supervisar? ¿A qué me quiero referir? ¿Y cómo voy a llevar la escritura al CNR si lo expreso en Bitcoin? Eso no está todavía regulado. Entonces, esa es una oportunidad de gente que ya quiere invertir y en hacer minería. Y toda esa parte regulatoria lo advierte el Fondo Monetario. Fíjate que yo en esto creo que la gente ya está entendiendo por dónde va el Bitcoin. De hecho... Pero acuérdense de una cosa, que no es el minado, que es muy importante, de la moneda como la remesa familiar. A medida de que la remesa familiar vaya en aumento, sobre el envío, en vez de enviar dólares directamente que envían el Bitcoin, una porción de esas remesas se van a convertir en Bitcoin. Se estima que realmente una parte de lo que van a ser 7.000 millones de dólares de remesas familiares al terminar el 2021, por lo menos una parte de esos se van a convertir a Bitcoin. Y eso va a ser parte precisamente del activo de las inversiones que se van a poder realizar con este modelo. Y que precisamente eso abre definitivamente un mercado.
De manera que esa es una parte importante. Y la otra parte que me quería referir es que realmente esa tendencia del Fondo Monetario de negar un poco la perspectiva del Bitcoin realmente obedece mucho a los intereses internacionales. Los bancos centrales, que son los que manejan la moneda fiduciaria o la fiat, realmente prefieren y tienen temor del efecto que va a tener el Bitcoin en la economía tradicional, de manera que un organismo internacional como el Fondo Monetario no fácilmente va a aceptar que un país entre con ese modelo. Además, ¿cuánta experiencia puede tener el Fondo Monetario con el tema del Bitcoin y del mercado Bitcoin como se está proyectando ahora en el siglo XXI? Si el único país que tiene miembro el Fondo Monetario es El Salvador, por ser el primer país del mundo que adoptó en curso legal esta moneda. Están temblando por el tema de esta variable de COVID. Eso nos puede perjudicar el otro año. Lo demás es controlable. Si tenemos buena voluntad de hacer un buen control fiscal, de restablecer medidas democráticas, como lo ha dicho los Estados Unidos, de hacer una distensión del país, claro, podemos tener una perspectiva muy buena el próximo año. Yo creo que el reto que tiene El Salvador con el crecimiento económico es indiscutible. Creo que hemos logrado una cantidad de aportes positivos, de decisiones políticas positivas del país, y que la perspectiva, claro, el fondo está diciendo que que vamos a crecer ahora al 10%, pero que el próximo año vamos a crecer a un 3.2% y que eventualmente vamos a volver a aquel crecimiento lento que tenemos desde la dolarización, de que vamos a tener un promedio de crecimiento del 2%. Yo no creo que esa situación se va a dar, porque hay otros y muchos factores de inversión, como estamos discutiendo, y que el modelo Bitcoin también va a tener un efecto positivo en la economía. Creo que los crecimientos para el 24, para el 23, van a ser mucho más del 2%. Quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, al licenciado Jorge Apún. Presidente, gracias por acompañarnos. Bienvenido, Jorge. No, gracias a ti, Ernesto, y gracias al programa. La verdad que ya es el 1 de diciembre, ya se siente la Navidad y es una época muy importante para el comercio, la industria y todos los sectores en general, porque se dinamizan más saliendo de un año en el que hubo tantos meses de cierre. La recuperación económica depende mucho de este diciembre. Te voy a compartir algunos datos importantes del gran trabajo que han estado haciendo las empresas. En relación a empleo, el año pasado habíamos tenido pues obviamente una gran caída en el empleo por la pandemia y el encierro total. Y en agosto de 2020 el sector privado tenía 628,000 colaboradores en el sistema de seguro social. Ya para este año tenemos 688,000, que es un crecimiento de 60,000 empleos de agosto de 2020 a agosto de 2021. Hay un pequeño número porque la caída había sido como de 60,000 en el sector privado que no se ha logrado recuperar, pero el sector público sí ha crecido en empleo casi 8,500 empleos, ¿verdad? De agosto a agosto. Entonces, hay una franca recuperación, el sector privado está liderando la recuperación económica junto con las familias, las remesas han sido muy importantes. Pese a los inconvenientes, llámese pandemia u otro tipo de políticas de incentivo para sectores como el que usted representa, Jorge, ¿es un año positivo entonces? La verdad que sí, porque el año pasado la economía decreció 8%. Y la expectativa era que nos íbamos a tomar aproximadamente 2 años recuperar ese decrecimiento, pero en realidad lo estamos logrando en 1 año. Impacto de la pandemia, hicimos una encuesta hace 2 meses, está bastante similar a lo que estamos platicando ahorita con los socios. La micro, pequeña y mediana empresa aún no recuperan sus ingresos en comparación con 2019. El 40% dicen que no tienen, que no han mejorado sus ventas. El 25% reportan que han bajado sus ventas contra 2019.
y pues el resto pues están obviamente mejor. Lo que estamos viendo son como 3 realidades, ¿verdad? Por ejemplo, las exportaciones están creciendo increíblemente, pero si tú profundizas en ese tema, son grandes exportadores que se están beneficiando del problema logístico que hay con China. Entonces, Estados Unidos les está comprando más, especialmente el sector maquila confección, que está muy bien porque está generando empleo y exportaciones, pero es este selecto grupo de grandes exportadores que se están beneficiando y que están impulsando hacia adelante las exportaciones del país. Digamos que esa es una realidad. Si es crisis o es demasiado especulativo el tema de suministro. No, definitivamente es una crisis, porque muchos, especialmente los chiquitos, no logran conseguir ni siquiera puesto en un barco, ni siquiera un contenedor. Entonces, si tú sos un importador pequeño, por ejemplo, el Centro, que traes un contenedor al año y el año pasado tenías que pagar $25,000 para traerlo, ahora, si es que consigues espacio, vas a tener que pagar $40,000 por exactamente la misma mercadería. Entonces eso requiere mayor capital de trabajo, obviamente eso es un incremento en el precio del producto que has traído porque el transporte, el flete subió y eso es lo que va generando ya sea un desabastecimiento o un incremento en los precios. Hemos hecho una propuesta al gobierno en el que el costo de los impuestos se tome en base a un flete anterior, no a este flete desproporcionado que existe actualmente. De hecho ya en Honduras, por ejemplo, ya es ley. Ya en Costa Rica ya está en el Congreso, en Guatemala está en estudio, entonces es bien importante que se tome esto a consideración porque va a ayudar a que la micro, pequeña y mediana tenga una posibilidad mayor de lograr superar este problema y se traslada una inflación menor al público. ¿Hay mercados accesibles o mercados oportunos para poder suplir esa demanda? Que no sea China, por ejemplo, que es el mayor importador de... Fíjate que está, ¿no? por verse y depende de cada segmento. ¿México? Bueno, México tiene mucha producción, pero está también abasteciendo a Estados Unidos, ¿verdad? Acuérdate que el gran consumidor de América es Estados Unidos. Y ellos, por ejemplo, en el puerto de Long Beach, tienen una fila de 50, han llegado a ser hasta 80 barcos, esperando ser descargados. Es decir, ellos tienen un problema ahorita que no logran ni siquiera descargar la cantidad de productos que van a consumir. Entonces, mucho de eso está entrando desde México, ¿verdad? Entonces, sí va a haber, como ya se está viendo en El Salvador, un crecimiento en las exportaciones de todos estos países hacia Estados Unidos, porque simplemente desde China ahorita no logran ni siquiera descargar todos los contenedores que están esperando. Estados Unidos es el 55% de nuestros negocios hacia afuera. El mercado centroamericano, que son 5 países, es el 33%. Es decir, sí, es muy importante y es nuestro segundo socio comercial, pero Estados Unidos es el socio comercial de El Salvador. Y no solo en el tema de exportaciones, sino que en el tema también de remesa, ¿verdad? Imagínate, este año a octubre llevábamos $6,141 millones de remesas. 6,141. Yo creo que este año vamos a cerrar con el 25% de nuestro Producto Interno Bruto va a venir de remesas de Estados Unidos. Entonces, no es una relación importante, es la relación. ¿Cuál es la expectativa o valoración que tienen ustedes sobre el uso de esta criptomoneda? Y sobre todo también sobre el tema del valor agregado que en su momento deja, porque hacíamos una reflexión yo y quiero un poco excusarme si esta declaración dada por la embajadora de El Salvador ante Washington, Milena Mayorga, es cierto esta cantidad, $2,400 millones es lo que ya supera la inversión privada. 5,000 nuevas empresas ya operan en El Salvador y el Bitcoin WIT dejó oportunidades de inversión, que fue el evento, uno de los eventos, por eso yo hilvanaba ambas cosas. Sí, mira, hay 3 elementos dentro de lo que es Bitcoin. Primero, Bitcoin es un criptoactivo volátil que ha existido por muchos años. Ya había algún nivel de transacción privada de Bitcoin en el país. Se decide hacer una ley que le da curso legal, que la hace obligatoria a recibir, a menos de que no tengas las capacidades tecnológicas, y se lanza un esquema gubernamental de wallet y de cajero, ¿verdad?
digamos, no por medio de las wallets abiertas que existían, sino que se hace una para del gobierno. Entonces, el primer elemento es la funcionalidad del Bitcoin, ¿verdad? Y cómo está operando en el país. Nosotros, lo que hemos hablado con los socios, hicimos un pequeño sondeo, hay muy pocas transacciones que se hacen en Bitcoin en los socios, muy poco. Y las que se hacen por medio, por ejemplo, del Chivo Wallet, son en dólares, es decir, la gente ya tiene sus dólares en el Chivo Wallet y llegan a pagar en dólares del Chivo Wallet. Muy poca, casi nada en Bitcoin. Ahora, eso es en transaccionalidad. Las expectativas que tienen con esta negociación que tiene el gobierno con el Fondo Monetario y sobre todo también las exigencias que tiene para hacer ciertos ajustes. A nosotros nos gustaría ver que el gobierno y el Fondo Monetario llegaran a un acuerdo. Eso fuera una buena señal, ¿verdad? Porque definitivamente las finanzas públicas están extremadamente apretadas por el alto endeudamiento que se tiene. Sin embargo, la recaudación en este año ha crecido 27%. Es decir, el gobierno está recibiendo mucho más dinero que antes. El problema es que obviamente ya cuando tenés una deuda tan grande y un gasto tan alto, 27.7 a septiembre han crecido los ingresos tributarios. Es complicado manejarlo, entonces sería sano que el gobierno y el Fondo Monetario llegaran a un acuerdo y esperamos que eso pase, pues. Ok. Jorge, le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy y nos haya actualizado precisamente con estos datos que tienen ustedes respecto a cómo está el comercio y su actividad económica. Gracias a ti por la invitación y gracias a los televidentes. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.